Hola una vez más chicos, en este video tutorial voy a explicaros los distintos tipos de micrófonos que existen, sus características básicas y la interpretación de los gráficos. Existen varios tipos de micrófonos, pero solo vamos a ver tres. Estos son dinámicos, de condensador y de cinta. Los micrófonos dinámicos no necesitan de alimentación, son relativamente baratos. Además, resisten bien la humedad, la temperatura y las vibraciones. Se utilizan mucho como micrófono de mano, pues su robustez lo hace apropiado para su manejo por parte de los vocalistas. Además, el micrófono de bobina del móvil de mano suele llevar una pantalla antiviento que sirve para atenuar los ruidos de la boca cuando se encuentra a corta distancia de esta. Se basan en una pieza magnética que crea un campo magnético permanente y un diafragma pequeño y ligero en el que va montado o acoplado una bobina de cable. Podemos encontrarnos algunos como el Shure SM58, Shure Beta 58 y AKG D5. Los micrófonos de condensador necesitan de alimentación Phantom para poder funcionar. Esta alimentación consta de 48 voltios. Son más débiles que los micrófonos dinámicos, por lo que se usan para estudios. Consiste en dos placas metálicas paralelas separadas por un pequeño espacio. La placa frontal suele ser de plástico metalizado y hace de diafragma. Es ligera para poder ser movida por la presión acústica. La placa trasera está fija. Estas dos placas juntas forman un condensador. Un condensador es un componente capaz de almacenar energía eléctrica. Algunos de estos micrófonos pueden ser Telefunken U47, Sennheiser 600 y Neumann U87. Y por último pasamos a los micrófonos de cinta. La membrana de este es una cinta corrugada que está tensada por dos abrazaderas. Los polos de un potente imán permanente inducen el magnetismo en la cinta cuando la presión ejercida por las ondas sonoras hacen que la membrana vibre. Las fluctuaciones del campo magnético generado por el movimiento de la cinta producen una tensión de salida de idéntico valor a la onda sonora incidente. Golden Age Project y Neumann M149 Tube son algunos de los micrófonos de cinta que nos podemos encontrar. Las características de los micrófonos son la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad del micrófono para captar sonidos débiles. Esta característica nos indica la eficiencia con que un micrófono transforma la presión acústica en tensión eléctrica. Esta puede variar en función de la frecuencia. Cuanto menos negativo sea el valor de sensibilidad, más sensible es el micrófono. La respuesta de frecuencia indica la fidelidad microfónica dentro del espectro de frecuencia audible. La respuesta del micrófono varía en función de la frecuencia y de su ángulo de incidencia. Cada micrófono tiene una o varias direccionalidades, denominadas polar pattern. Es la variación del nivel de salida del micrófono para cada uno de los diferentes ángulos de incidencia de la presión acústica. En la figura podemos ver todos los tipos de directividad de los micrófonos, siendo así: omnidireccional. Estos tienen igual sensibilidad respecto a la onda incidente, sea cual sea el punto de procedencia de esta, cogiendo la señal acústica procedente de todas las direcciones. Lo podemos encontrar en micrófonos utilizados para presentadores de televisión. Los de tipo cardioide captan los sonidos procedentes de los puntos situados delante de su diafragma y con menos intensidad los que proceden situados detrás, utilizados frecuentemente por los vocalistas. Hipercardioide. Tienen un lóbulo trasero relativamente pequeño y su respuesta se sitúa a medio camino entre los bidireccionales y los cardioides. Los bidireccionales reciben la presión por ambos lados del diafragma, atenuando los sonidos que llegan procedentes de otras longitudes. Los podemos encontrar en la entrevista entre dos personas que se encuentran enfrentadas. Y por último, ultradireccional. Son micrófonos concebidos para captar un sonido determinado, eliminando todos los demás de su entorno. Son muy utilizados por los reporteros de noticias para la grabación de sonidos de la naturaleza y los rodajes de televisión y cine. La siguiente característica de los micrófonos es la impedancia interna. La impedancia es la propiedad de un elemento resistivo o circuito a oponerse en alguna medida al paso de la corriente alterna. El nivel de ruido. El micrófono se considera como la mayor fuente de ruido de todo el sistema de audio. La relación señal-ruido en los micrófonos debe tener un valor elevado con el objetivo de que la señal útil no sea interferida por la señal indeseada. El rango dinámico y distorsión. El rango dinámico es la magnitud existente entre el sonido más fuerte y el más débil que se transforma en señal eléctrica por un micrófono sin producir distorsión. La distorsión está formada por el conjunto de señales que aparecen en la salida de un sistema y que no estaban presentes en la entrada.
Para finalizar este vídeo pasamos a la representación de gráfica. Aquí vemos la respuesta de frecuencia de un Shure SM58. Para situarnos, en la parte de abajo nos muestra el rango de frecuencia audible comprendido entre los 20 y los 20 kHz y en la parte dorsal los realces o atenuación de decibelios. Si leemos la gráfica de izquierda a derecha nos encontramos con un filtro pasalto a los 40 Hz aproximadamente. Empezamos con un realce de 10 decibelios entre los 50 y los 200 Hz. Seguidamente vemos como la respuesta de frecuencia es más o menos lineal, manteniéndose en 0 decibelios entre los 200 y los 2000 Hz. Desde los 2000 hasta los 6000 Hz nos encontramos con un pequeño realce de 5 decibelios, encontrándonos con una nueva linealidad entre los 3000 y los 4000 Hz. Nuevamente nos encontramos con un realce de 4 decibelios aproximadamente entre los 8000 y los 9000 Hz. Para finalizar la lectura de esta gráfica nos encontramos con una atenuación de casi 15 decibelios entre los 9000 y los 1500 Hz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima.